adultos, porque cuando hacen ellos sus fechorías no están pensando que son unos menores de edad. Porque ya mucha delincuencia que hay, para mí es que deben de ser iguales. ¿Verdad? Y yo pienso que no, un niño tiene que jugar como un niño. Por eso está en los lugares donde los reforman, ¿verdad? Pero no sé hasta dónde también sean, sí, efectivos, ¿no? A favor, porque si están cometiendo un delito es porque ya saben qué están haciendo. Bueno, Alejandra, ya estamos aquí entonces con nuestros invitados de lujo en esta tarde para abordar el tema de si los niños deben ser juzgados como adultos en Guatemala a raíz de tanta violencia, de tanto problema que causan a la sociedad los menores de edad. Así es que vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Alejandra, yo te dejo en el uso de la palabra para que seas tú la que presente a nuestros invitados esta tarde. Gracias, Andri. Bienvenido, doctor Freddy Cabrera, TN 23, licenciado Julio Talamonte. Y esta tarde, pues, un tema polémico que está causando bastante polémica y surge luego de que los menores de edad, pues, estamos viendo que son utilizados ahora para cometer actos delictivos. ¿Cómo surge esta propuesta, licenciado? Muy bien, buena tarde a todos y todas, televidentes de TN23, buena tarde. Hoy vamos y queremos precisamente hacer de la manera más seria un balance y un análisis de esta propuesta, porque es un tema bien delicado. Sí. Esto surge a raíz de unas situaciones que son ya bien tangibles, es decir, las maras, por ejemplo, en el tema de las pandillas, están utilizando, y nos hemos dado cuenta con los últimos acontecimientos, se recuerdan ustedes, Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el amotinamiento allá en etapa 2, que de los 7 monitores, murieron 5 y uno quedó en bastante malas condiciones. Quiere decir que estos menores, aún siendo menores, están delinquiendo tan fuerte o más que un adulto. Y las cifras estadísticas que maneja la Policía Nacional Civil nos indica, además, que esto se va incrementando año con año. Esa es como que la principal justificación. ¿Y cuál es su postura, licenciado Talamonte, en relación al tema que estamos poniendo sobre la mesa? Claro. ¿Los menores deberían ser juzgados como adultos? Bonito lo que acabo de ver en la encuesta, ¿verdad? La gente opinaba. Yo voy a opinar en este instante y yo particularmente estoy de acuerdo en que los menores sean juzgados como adultos. Y explico rápidamente por qué. Creo que es una necesidad por la situación que hay en el país al día de hoy. Pero, Andrea, Alejandra, doctor Cabrera, yo quiero pedirle también a nuestros televidentes que participen en el hashtag que está habilitado para seguir conociendo las opiniones de ellos. Y ahora estoy de acuerdo. Y ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Freddy Cabrera. Doctor, ¿cuál es su postura en torno a este tema que tanta polémica causa en la población? Y la población está opinando ahí en las encuestas que hemos visto. ¿Defiende usted la postura que los niños deben ser juzgados como adultos o no la defiende? ¿Cuál es su postura y por qué? Yo creo que en estos temas, y más que todo cuando son temas de derecho penal, sí, son temas en los cuales no podemos ser absolutos ni extremistas. Ya lo decía el profesor Hassemer, que hay justificación para los procedimientos. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta ley, yo no puedo decir que estoy en contra de la ley, sino que pueden haber situaciones como mejorarlas. O sea, no estoy de acuerdo en el sentido que sea sancionado un adolescente como un adulto, pero sí estoy de acuerdo que un adolescente debe terminar su proceso de adolescente en el sentido de si ha cometido una infracción, que así se llama precisamente desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueda ser internado con personal preparado, psicólogos, trabajadores sociales, y no que alrededor lo que hayan sean personas con armas que en determinado momento le causen alguna situación de intimidación. Y personas adultas también, ¿no? Porque ingresan a los centros de privación de menores en conflicto con la ley penal, ingresan chicos de 13, 14 años, pero allí hay chicos de 24, 25, Totalmente. 26 años. Entonces, doctor, bajo su punto de vista, ¿cómo es posible tener estos centros de un reformatorio, digámoslo de esta manera que usted está proponiendo, ¿no? Si el país no puede soportar ni siquiera las cárceles o los centros de privación de menores en conflicto con la ley penal porque están abarrotadas, ¿cuál sería la propuesta ideal sobre la mesa bajo su punto de vista?
La propuesta ideal es que dentro del sistema penal se inicia desde una situación en la cual se detiene a una persona y finaliza con un internamiento en el caso de adolescentes y finaliza con un encarcelamiento en el tema de adultos. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado para que esas personas cuando salgan se puedan reinsertar a la sociedad? Y no solo ellos se puedan reinsertar, sino que la sociedad los acepte como tales. Porque entonces si no los acepta como tales la sociedad, ellos van a seguir haciendo lo mismo. Entonces ese internamiento o ese encarcelamiento tiene que ser planificado por personal técnico preparado en lo que es un tema que se llama resocialización. Reinserción y resocialización de jóvenes en conflicto con la ley penal. Talamonti, entonces, ¿cómo podemos hacer en esta situación? Porque el licenciado, el doctor Cabrera ha dado su punto de vista, ha dicho que un reformatorio para reinsertar a los jóvenes en conflicto con la ley penal sería fantástico, pero en las circunstancias actuales de Guatemala, ¿cómo se da? Si ustedes me permiten, Andrea, Alejandra, por favor, vamos a hacer una especie de charla de amigos. Podemos platicar todos, por favor, entonces, podemos platicar todos. Si me permiten, vamos a tener un diálogo bastante amplio también con el doctor Cabrera, porque para eso nos visita acá. Lo primero que quiero comentar, decía una situación muy interesante ahorita el doctor Cabrera. Hay puntos también, aunque hay divergencia en una opinión general, hay puntos que son bien concordantes. Por ejemplo, doctor Cabrera, estamos de acuerdo en que la ley PINA debe de existir, ¿correcto? La ley PINA para nuestros televidentes es la ley de protección integral a la niñez y adolescencia. Pero les traigo un dato. Doctor Cabrera, ¿se recuerda usted más o menos cuántos años tiene de vigencia esta ley? Aproximadamente. Hablaríamos aproximadamente de una década, por ejemplo. Exacto. Fíjense cómo es esto importante. Tiene 14 años de vigencia. Y les doy un dato interesantísimo. Al día de hoy, la ley PINA no tiene un reglamento. Quiere decir que tenemos la teoría, es decir, la ley, pero no tenemos cómo operativizarla. Y por eso lo que decía el doctor en estos instantes, de que no se resocializa, de que no se... Y es que bajo el concepto del doctor Cabrera está fantástico el punto de vista que dice que deberíamos de resocializar y reinsertar a los jóvenes en conflicto con la ley penal en centros especializados con gente especializada. Correcto. Pero lo que pasa, doctor, es que en este momento en Guatemala no estamos capacitados para eso. Entonces, ¿cómo se podría paliar un poco la situación en el corto plazo? Claro, ¿qué pasa con gaviotas, por ejemplo? ¿No? Porque de hecho ese es uno de los intentos que se tiene. Claro. Por ejemplo, está gaviotas, está gorriones, que de hecho no han funcionado. Podemos decir que es fallido. El problema es eso, que siempre salimos con situaciones de paliar un problema y no a solucionarlo inmediatamente. De fondo, sí. Entonces, cuando es lo mismo que el ejemplo viene en las carreteras. Ponemos un puente de braille que va a ser temporal y que dura 20 años. Sí. Y no ponemos el puente que es el adecuado. Y se queda el puente. Y entonces ese puente de braille se va deteriorando cada vez más. Eso pasa con los adolescentes en conflicto con ley penal. Si nosotros inmediatamente no hacemos algo que es poner precisamente a un personal técnico preparado a la par de ellos, sino lo que ponemos son guardias de seguridad con armas a la par de ellos, entonces no le vamos a provocar nada. Simplemente lo que estamos haciendo es que el Estado gaste en ellos precisamente sin ninguna posibilidad de un resultado que sea beneficio a la sociedad. Andrea, Alejandra, ¿me permiten unos minutitos, por favor? Es interesantísima. Gracias a la presencia suya, doctor Cabrera, es un erudito del derecho en Guatemala. Quiero hacer un conversatorio con el doctor Cabrera. Ustedes, por favor, participen, pero esto es importante para nuestros televidentes. Doctor Cabrera, ¿cuál es de esta propuesta, esta reforma a la ley de protección integral a la niñez y adolescencia, cuál sería, a su criterio, doctor, el primer valladar que pudiéramos encontrar en la misma? El valladar encontraríamos a nivel internacional. Cuéntenos, por favor. Tenemos el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos precisamente la situación de la Constitución Política de la República de Guatemala en el hecho de que una persona adulta, en este caso, debe ser sancionada. Pero un adolescente no puede ser sancionado, sino que nada más puede ser en determinado momento internado. Así es. ¿Puedo opinar ahí y luego continúa? Claro. Precisamente lo que dice el doctor Cabrera es tan importante porque por eso tenemos en el artículo 19 sistema penitenciario para adultos y el artículo 20, que es un artículo que puede parecer polémico en este momento y la primer piedra de tropiezo de esto cuando habla que los menores son inimputables. Pero fíjense ustedes, lo primero que puede pensar la gente, esta reforma de ley propuesta el día de hoy, ¿será viable o será inconstitucional? La Constitución en el artículo 20 nos marca precisamente el régimen, como dice el doctor Cabrera, de cómo deben de ser tratados los menores. Y la pregunta es, ¿la ley de protección integral a la niñez y adolescencia está vigente y positiva en Guatemala?
Bueno, Sí. está vigente y positiva. Sí, Entonces, claro, sí. esto es simple y sencillamente una reforma a una ley que ya está positiva en este momento. Quiere decir que ahí, si el primer argumento fuese, esto puede llegar a ser inconstitucional, por lo menos por el artículo 20, no. Ahora, doctor Cabrera trataba algo muy interesante cuando hablaba de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Pudiera ampliarnos ese punto de vista? Y yo luego le daría qué es lo que yo pienso al respecto. La situación de los tratados en materia de derechos humanos, el artículo 46 establece precisamente que pasan a ser en determinado momento parte de la del derecho Constitución. interno. Así es. Hacer parte del derecho interno significa que el Congreso, previo a ratificarlos, tendría que ver que no venga a reñir con alguna ley interna. Así es. Entonces, el Congreso tiene esa responsabilidad en ese sentido, y al ratificar nosotros el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los acuerdos internacionales a nivel de menores, entramos en una situación de conflicto y de protección. Ahora, solo, por ejemplo, usted mencionaba el artículo 20 y el artículo 19. Sistema penitenciario. Yo le menciono otro, que es otro tema que podríamos durar horas acá, que es la pena de muerte. El artículo 18. Artículo 18, pena de el muerte. artículo 19. Así es. El 18 habla de pena de muerte y el 19, ¿qué dice? Que el sistema penitenciario tiende a la reeducación y la reinserción. Y eso se cumple en Guatemala. Entonces, eso es contradictorio con el 18 porque no tendría que haber pena de muerte. Exacto. Entonces, lo que no hay es una armoniosidad dentro de nuestras leyes. Y me permite comentarle algo. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución? Derecho a la vida. Y entonces entra en contraposición a lo que usted acaba de mencionar de pena de muerte. Ese es el problema legal que empezamos a tener con esta situación. Pero ahí vamos a un tema que llegamos, creo yo que es el primer acuerdo que podemos llegar a esta mesa, es la ley PINA necesita un reglamento. Correcto. Y ese reglamento debería ser desarrollado antes de reformar una ley. Ahora. O sea, la ley en determinado momento, y qué bien por el diputado que lo hizo, porque creo que es un diputado que tiene una experiencia en diferentes lugares donde ha vivido. Y eso le hace precisamente, y es un buen trabajo. No obstante, yo creo que lo que vamos buscando como latinos siempre es la sanción y no la prevención. Correcto. Yo tengo una pregunta para ustedes, si me permite, doctor Cabrera. Usted hablaba del artículo 46 que se menciona. El preeminencia internacional. La preeminencia internacional. Lo que pasa yo, bajo mi punto de vista, yo no soy abogado, pero bajo mi punto de vista, yo digo, las leyes internacionales que se espera que rijan en Guatemala, a veces se hacen por personas que no son guatemaltecas, obviamente. Así es. Entonces no conocen el contexto nacional. La realidad. Y luego viene Guatemala y adopta una ley internacional por los acuerdos internacionales, valga la redundancia, que existen. Pero en Guatemala no cuajan desde el punto de vista operativo, quizás ilegal, pero no operativo. Es otra realidad. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar una situación así? Es que ese punto Cabrera, que usted ha tocado es importantísimo y yo lo mencionaba. O sea, cuando ese convenio ha sido firmado por el Ejecutivo, tiene que ser ratificado por el Congreso. El Congreso tiene que tener una comisión específica de tratados internacionales y verificar que no riña y que vaya con las costumbres nuestras, que vaya con nuestra idiosincrasia. Pero, por ejemplo, tenemos la ley de femicidio también. Hay algunas cosas que ahí suceden en otros países que no suceden acá. Yo diría cuántos hombres han sido en determinado momento también agredidos, y no solo la mujer. Entonces, en ese sentido, yo creo que la situación es la responsabilidad del Congreso de que ninguna ley hecha por personas que no sean de nuestro país pasen, porque riñen con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra idiosincrasia. Sí. Me permiten comentarles una situación que estoy viendo acá en la propuesta de ley que me parece interesante. Por eso yo digo, y lo dije al principio, ¿verdad? Yo apoyo esto. Fíjense que lo que se está proponiendo acá, por ejemplo, hay un catálogo de delitos. Escuchen los delitos. Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, entendámoslo, esto es extorsión al final de cuentas, homicidio, secuestro, violación, asesinato, femicidio, lo mencionaba el doctor Cabrera, terrorismo, narcotráfico, portación ilegal de armas, lesiones gravísimas y asociación ilícita. Es decir, lo que esta ley, hasta donde yo entiendo, esta propuesta de reforma, dice seguir respetando lo que dice la ley PINA hasta el momento, pero con los menores o adolescentes que transgredan la ley penal en estos hechos delictivos de un alto impacto social, entonces allí que ya no hayan esas segundas oportunidades, no son tan delincuentes como cualquier adulto, y sancionarlos ya no con esos 6 años, sino que lo que propone es el doble, 12 años.
Sí, pero yo entiendo la postura tuya, Talamonti, sí. Pero lo que pasa es que el doctor tiene la postura también que dice que a un adolescente no se le puede juzgar como adulto porque no está, su madurez no ha alcanzado su madurez hasta los 21 años, más o menos, ¿no? Claro. Entonces, científicamente comprobado. Aquí está el listado, por supuesto, de la propuesta no presentada al Congreso, ahora, pero este listado lo está cometiendo gente que es menor de edad. Entonces, ¿cómo partimos ahí? A eso voy yo. ¿Qué hacemos entonces con los menores que están siendo reclutados por pandillas de 13, para poder 9, asesinar, claro, extorsionar años, y en fin que cometen ese tipo de delitos? Si estamos viendo que el sistema que se está usando al momento es fallido. Y de hecho también aprovecho para hacer esta pregunta a la población guatemalteca e invitarlos a que participen en nuestra pregunta en Twitter. Si ustedes están a favor o en contra de que se juzguen a los menores de edad como adultos, por supuesto con los delitos que se están enmarcando aquí en este momento. Andri preguntaba algo, y aquí es muy importante, antes de que veamos qué piensa la gente y después regresemos acá. Fíjense ustedes, Andri, tienes tu razón con lo que dices, y es muy lógico también lo que piensa el doctor Cabrera, y yo lo apoyo, porque primero hay que ser respetuosos de la ley y de los derechos humanos, pero estos menores, pandilleros, a veces de 13, 15 años, ya tienen 4 o 5 muertes encima. ¿Se recuerdan lo de Tapa 2? Es que mi hijo muy solo a 5 mató. ¿Y cuántos más tiene que matar? 5 o 6 muertes encima. Y doctor Cabrera, tiene 5 o 6 muertes 5 o 6 muertes ya encima. Ayer estábamos viendo un video precisamente del Medio Oriente, de que el grupo ISIS le pone la mano un cuchillo a un niño de 6 años y el niño le da el cuchillo al verdugo de los que le quitan la cabeza a los demás. El niño de 6 años puede ser que pasó muchos cuchillos, incluso disparó, qué sé yo, pero no tiene la capacidad de madurez. Eso es lo que está pasando aquí en Guatemala. Entonces, ¿cómo se defiende eso, no? La participación de nuestros televidentes pues, es muy importante. De hecho, nuestro compañero Andrés se encuentra en este momento pendiente de las redes sociales y nos tiene importante información que compartir. Adelante, Andrés. Así es, Alejandra, pues Andri, Talamonti y a nuestros invitados. Acá en las redes sociales está hirviendo de comentarios tanto a favor o como en contra. Y nosotros en @TN23 Noticias tenemos una encuesta. ¿Está usted a favor o está usted en contra de que sean juzgados los menores como adultos? Usted puede comentar en este momento porque en tan solo unos minutos cerraremos la encuesta. Yo estaba viendo resultados preliminares, Alejandra, y realmente las cifras sorprenden de qué es lo que están comentando nuestros internautas. Así que les recuerdo, tiene tan solo unos minutos para contestar esta encuesta en @TN23 Noticias. ¿Está a favor o está en contra? Alejandra, continúe con ustedes. Gracias, Andrés. Sin duda, la participación de la población guatemalteca es lo más importante para nosotros y conocer acá si usted está a favor o no de esta nueva propuesta que se ha realizado. Y bien, ahora, volviendo y retomando el tema. Por favor, dejémosle la palabra al doctor Cabrera. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo solucionamos eso? Para poderles dar a ellos, entonces, un castigo y que dejen de ser ellos blanco fácil, porque como saben que la ley los protege, entonces para ellos es fácil reclutar a un menor y que cometa el delito. Sí. ¿Y cómo hacemos entonces para evitar esa situación? Ahí viene una situación. ¿Por qué no sancionamos al adulto? Agravándole la pena cuando utilicen menores de edad, por ejemplo. Bueno, un punto. Yo aplaudo eso. Segundo punto es la situación de que en derecho penal conocemos lo que es la prevención general. La prevención general se divide en prevención general positiva y negativa. La positiva es cuando usted recibe la educación en su casa, la madurez en su casa, la madurez en la escuela. Pero estos chicos no tienen hogar. Ustedes, por ejemplo, a los 10 años sabían que matar era malo y no habían leído un código penal. Claro. ¿Por qué? Porque en su casa y en la escuela le enseñaron. Hay un punto en común. Ese punto de prevención es lo que le va a dar madurez al menor adolescente. Pero si lo dejamos a ese menor que sea atraído por el dinero fácil de una extorsión, el dinero fácil del narcotráfico, lógicamente se va a ir a meter a eso. No ha llegado a la madurez de comprender el resultado de sus acciones. Déjenme contarles algo, porque aquí hay puntos también en común con lo que el doctor dice y su servidor dice, a pesar de que pensemos a veces un poquito distinto. Lo que tú aplaudiste, Andri, yo también lo aplaudo, pero fíjense que leyendo y revisando esta propuesta de reforma a la ley Pina presentada hoy por el diputado Marcos Yash, lo que estoy viendo es que está previendo ya que se sancione al adulto
solidariamente por no haber tenido el cuidado precisamente de que el niño no delinquiera. Porque al final de cuentas hay un caso documentado a través de la Policía Nacional Civil, se los voy a decir rápidamente. Un niño de 4 años, usted dirá, ¿qué puede hacer un niño de 4 años para ser delincuente? Le pusieron acá en la bolsita una nota, anda a aquella tienda. Y va el niño y que te reciban la nota. Y dice una nota. Y la nota era, si no pagas tanto de dinero te vamos a matar. Utilizan estos adultos a estos niños. Por eso a mí me parece muy importante lo que decía el doctor Cabrera. Y entonces la propuesta está previendo sancionar a los padres también, solidariamente. Porque si es un niño de 4 años, ¿quién va a hacer esto? Los padres, los tutores del menor lo conducen a hacer esto. Entonces acá es de reformar las bases en educación, sobre todo, porque estamos mal. Lo que usted dice es importante, por ejemplo, desde el principio, ¿no? En el aspecto de femicidio, lo que se obtiene primero es un informe psicológico. En los menores, lo primero que queríamos obtener es un informe psicológico. Puede hacer que sus padres estén presos y que él o sean inmigrantes en Estados Unidos. Entonces tenemos que proveerles como Estado esa situación de prevención. Hablabas de ISIS, el yihad, allá les dicen que el morir es que van al cielo directamente. Claro. Entonces esa socialización y esa madurez, heroísmo. Entonces nosotros acá no preparamos a nuestros jóvenes. Correcto. Bueno, Hitler lo preparó con el nazismo y los jóvenes los adoctrinó. Los adoctrinó. Nosotros no tenemos que adoctrinar, tenemos que educar. Bueno, ya tenemos poco tiempo, vamos a estar ya llegando a las conclusiones y vamos a dejarle la palabra al doctor Freddy Cabrera, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci. Doctor, tenemos en la mano todos la propuesta de reforma de ley presentada al Congreso de la República. ¿Habrá algo rescatable de esta propuesta? ¿No habrá algo rescatable? ¿Y cuáles son sus conclusiones? Pues yo primero felicitar al diputado. Sí. Porque está preocupado. O sea, esto es algo que un diputado debería hacer. O sea, está preocupado por lo que está pasando y está buscando una solución. Lo único es que también debemos de buscarlo a través precisamente de situaciones de prevención. Por ejemplo, yo miro más la prevención que la sanción. O sea, en medicina, ¿qué es mejor? ¿Prevenirle que curarlo? Por supuesto. Entonces, en este sentido, yo creo que la situación acá es introducir un internamiento. Y rápidamente hablo, por ejemplo, en el aspecto de adultos, las cárceles. En algunos países, por ejemplo, tienen un círculo de que el encarcelado solo se hace acompañar de una persona especializada. Un segundo perímetro donde hay personas sin armas y el perímetro de personas armadas está fuera. Esa persona se está preparando para salir y la sociedad esperando lo que salga. Alguien podrá decir, esto no es posible en Guatemala. Claro que es posible. Sí es posible. Lo que pasa es que el sistema penitenciario es el patito feo. Y yo le digo una situación rápidamente. El sistema penitenciario es como un hotel, la cárcel. Pero los fines de semana hacen una redada y el chef del sistema Gaviotas o X por el estilo tiene tiene, por ejemplo, para una población de 100, pero llegan 200 personas más. Sí, por supuesto. Claro. No hay ni que darle de comer. Y al día siguiente salen y pagan una multa. ¿Esa multa a dónde va? Al organismo judicial, fondos privativos. No llega al sistema penitenciario a tratar de enmendar el presupuesto que fue ya un déficit. Digamos. Y pero ¿qué se rescata entonces lo rescatable de la ley cuál sería? Claro. De esta ley, para mí lo rescatable es que nos pone en ponernos aquí como ahorita a discutir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno es que está preocupado y que está pensando ya también en sancionar a los adultos. Lo malo es que no hay prevención. Lo malo es que no hay una prevención y que el internamiento tiene que estar acá precisamente establecido dentro de la situación cómo va a ser ese internamiento. Yo no quiero que sea como Honduras. Ustedes se recuerdan en Honduras hace unos años los incendios en las prisiones. Que habría que ver qué pasó. Digamos, dejar de ser un estado reactivo y pasar a ser un estado preventivo. ¿Qué es lo que rescatas de la ley tú y para tus conclusiones? Porque el tiempo se nos ha ido. En función del tiempo, trataré de ser lo más breve. Claro que sí. ¿Hay cosas que pueden sonar de esta ley? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente agencias, por ejemplo, como UNICEF, que mira el tema de menores, Procuraduría de Derechos Humanos y todas estas ONGs que de alguna manera velan por la aplicación de los derechos humanos podrán decir, mire, pero es que ¿cómo está usted planteando de alguna manera que se le castigue, se le sancione a un menor como a un adulto? Yo solo retomo una situación.
Lo primero que está proponiendo esto es respetar la ley Pina, respetar la Constitución, respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero en esas excepciones que todos hemos visto aquí, y usted lo ha visto, estimado televidente, con los últimos hechos, Gaviotas, etapa 2, Hogar Seguro Virgen de la Asunción, sancionarlos con toda la drasticidad del caso. 6 años ya no es suficiente, y por cada delito 6 años, si cometió extorsión, violación, robo y hurto, serían 24 años en la cárcel, porque esta gente, aún siendo menores, está delinquiendo y está matando guatemaltecos. Agradecemos. Esta es mi postura. Muchas gracias, licenciado Talamonti, muchas gracias, doctor Freddy Cabrera, por haber participado esta tarde, noche aquí con nosotros. Gracias, agradecemos pues esta oportunidad de poder discutir y sobre todo de darle a conocer a la población guatemalteca lo que está aconteciendo en nuestro país. Y tenemos la participación, y es que Andrés ha estado pendiente de las redes sociales y por supuesto de la encuesta que se ha publicado en Twitter para conocer qué opina la población guatemalteca acerca de esto. Adelante, Andrés. Claro, Alejandra, las redes sociales han estado hablando bastante y el porcentaje de la encuesta que tenemos en @TN23 Noticias cambió en estos últimos minutos. Mire usted cuáles son los resultados en esta encuesta. ¿Usted está a favor o en contra? El 96% está a favor y tan solo el 4% está en contra. 96% a favor. Es una abrumadora respuesta que hemos tenido acá en TN23 Noticias y usted todavía tiene unos minutos para seguir comentando en @TN23 Noticias. Continuamos nosotros con más información.